¿Cuáles son los 10 filósofos más importantes de la historia y sus frases célebres? Aquí te los presento. 1. Sócrates. Empezamos con Sócrates, considerado el padre de la filosofía occidental y uno de los más influyentes de todos los tiempos. Sócrates fue un filósofo griego que vivió en Atenas durante el siglo V a.C. y que se dedicó a dialogar con sus conciudadanos sobre diversos temas como la virtud, la justicia, el conocimiento, el amor o la felicidad. Sócrates se caracterizó por su método de indagación, basado en hacer preguntas para llegar a la esencia de las cosas, y por su famosa afirmación, solo sé que no sé nada. Antes de morir, condenado a muerte, pronunció una de sus frases más célebres: una vida no examinada no vale la pena vivirla. 2. Platón. Seguimos con Platón, el discípulo más famoso de Sócrates y el fundador de la Academia, la primera institución de enseñanza superior del mundo occidental. Su teoría más conocida es la de las ideas, según la cual existe un mundo inteligible formado por las ideas, o formas perfectas e inmutables, y un mundo sensible, formado por las cosas materiales e imperfectas que imitan a las ideas. Para Platón, el conocimiento verdadero consiste en acceder al mundo de las ideas mediante la razón y liberarse de la ilusión del mundo sensible mediante la educación. Una de las alegorías más famosas de Platón es la de la caverna, que ilustra esta concepción dualista de la realidad. Una de las frases más célebres de Platón es: la libertad está en ser dueño de la propia vida. 3. Aristóteles. Continuamos con Aristóteles, el discípulo más destacado de Platón y el fundador del Liceo, otra importante escuela filosófica de la antigua Grecia. Aristóteles se diferenció de Platón en que rechazó la teoría de las ideas y defendió que la realidad es una, formada por sustancias individuales que tienen forma y materia. Para Aristóteles, el conocimiento se basa en la experiencia sensible que se organiza mediante la razón. Una de las frases más célebres de Aristóteles es: el hombre es un animal político. 4. Descartes. Pasamos a la época moderna y nos encontramos con Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna y de la ciencia moderna. Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés que vivió en el siglo XVII y que se propuso encontrar un método para alcanzar la verdad indudable frente al escepticismo y al dogmatismo de su tiempo. Descartes puso en duda todo lo que se le atravesó, hasta llegar a una certeza primera e innegable. Así llegó a su famoso principio: pienso, luego existo, que le sirvió como fundamento de su filosofía racionalista. Una de las frases más célebres de Descartes es más fácil cambiar de opinión que de costumbre. 5. Kant. Avanzamos al siglo XVIII y nos topamos con Kant, considerado el filósofo más importante de la Ilustración y uno de los más influyentes de la historia. Kant fue un filósofo alemán que se dedicó a estudiar la capacidad y los límites de la razón humana y a elaborar una síntesis entre el racionalismo y el empirismo, las dos corrientes filosóficas dominantes en su época. Kant pensó que para conocer algo necesitamos dos cosas: nuestros sentidos para percibir el mundo y nuestro pensamiento. Esto nos permite entender el mundo. Kant también se preocupó por la moral y dijo que el principio de la moral es el imperativo categórico, que es una regla que nos dice cómo debemos actuar. Esta regla es: actúa de tal manera que tu acción pueda ser una ley universal, que respete a las personas como fines y no como medios, y que sea el resultado de tu propia voluntad libre. Una de las frases más célebres de Kant es: obra de tal modo que trates a la humanidad
tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. 6. Hegel. Hegel fue un filósofo que vivió en el siglo XVIII y que quiso explicar todo lo que existe, desde la naturaleza hasta el espíritu, pasando por la historia, el arte, la religión y la filosofía. Hegel pensó que todo lo que existe cambia y se transforma, siguiendo un proceso que él llamó dialéctica. La dialéctica es como una conversación en la que una idea, tesis, genera otra idea opuesta, antítesis, y ambas ideas se combinan en una nueva idea, síntesis, que a su vez genera otra idea opuesta y así sucesivamente. Para Hegel, lo que mueve este proceso es el espíritu absoluto, que es como la mente o la conciencia de todo lo que existe y que se manifiesta en la naturaleza, en el espíritu humano y en la historia. El espíritu absoluto quiere conocerse a sí mismo y realizarse plenamente, y para eso pasa por diferentes etapas hasta llegar a la filosofía, que es la forma más alta de conocimiento. Hegel también se interesó por la política y dijo que el Estado es la forma de organización social que expresa la libertad y la racionalidad del espíritu absoluto, y que se basa en la ley, la moral y el derecho. Una de las frases más célebres de Hegel es: lo que es racional es real, y lo que es real es racional. 7. Marx. Marx criticó la filosofía idealista de Hegel y defendió una filosofía materialista, según la cual la realidad se determina por las condiciones materiales de la producción y la distribución de los bienes. Para Marx, la historia es el resultado de la lucha de clases entre la burguesía, que posee los medios de producción, y el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Marx también se ocupó de la economía y denunció las contradicciones y las crisis del sistema capitalista, que genera plusvalía, que es la diferencia entre el valor que produce el trabajador y el salario que recibe. Marx propuso que la solución a esta situación era la revolución proletaria, que aboliría la propiedad privada y establecería una sociedad comunista sin clases ni Estado. Una de las frases más célebres de Marx es: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. 8. Nietzsche. Considerado el filósofo más radical y provocador de la historia, Nietzsche fue un filósofo, filólogo, poeta y músico alemán que se propuso criticar la moral, la religión, la ciencia y la cultura occidental, y proponer una nueva forma de vida, basada en el valor y la creatividad. Nietzsche rechazó la metafísica, el racionalismo y el idealismo, y defendía una filosofía perspectivista, según la cual no hay una verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones de la realidad, que dependen de la voluntad de poder de cada individuo. Para Nietzsche, la moral tradicional, basada en el cristianismo y el platonismo, es una moral de esclavos, que reprime los instintos y la vitalidad del ser humano, y que genera una actitud de resentimiento y nihilismo. Nietzsche propuso que el ser humano debe superar esta moral decadente y crear una moral de señores, que afirme la vida y el placer, y que se exprese en el ideal del superhombre, que es el que crea sus propios valores y su propio sentido. Una de las frases más célebres de Nietzsche es: Dios ha muerto. 9. Sartre. Sartre es considerado el máximo representante del existencialismo y uno de los intelectuales más comprometidos de la historia. Sartre afirmó que el ser humano es un ser para sí, que se caracteriza por la conciencia, la libertad, la responsabilidad y la angustia. Para Sartre, el ser humano no tiene una esencia o una naturaleza predeterminada, sino que se define por sus actos y sus elecciones. Sartre también se ocupó de la ética y defendió que el ser humano debe asumir su libertad y su responsabilidad y actuar de acuerdo a su proyecto existencial, que es el que le da sentido a su vida.
Una de las frases más célebres de Sartre es: "El hombre está condenado a ser libre". 10. Foucault, 1926-1984. Terminamos con Foucault, considerado el filósofo más influyente de la segunda mitad del siglo XX y uno de los más originales y críticos de la historia. Foucault se interesó por temas como la locura, la sexualidad, la prisión, la medicina, la biopolítica y la ética, y mostró cómo el poder se ejerce a través de mecanismos de normalización, disciplina y control que producen formas de saber y de subjetividad. Foucault también se ocupó de la resistencia y propuso que el ser humano debe practicar una estética de la existencia, que consiste en crear su propia vida como una obra de arte. Una de las frases más célebres de Foucault es: "Donde hay poder, hay resistencia".